En la historia del tarot ha habido, hay y seguramente seguirá habiendo muchos misterios en torno a los mazos antiguos. Y también hay mazos de tarot que se supone que nunca existieron y que sin embargo están hoy en día. ¿Qué te parece? Mazos que se supone que no hay, mazos que nunca existieron y que les tenemos aquí. ¿Quieres conocer este? Vamos a ello. Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal. Soy César, del equipo de 78 puertas, y hoy, como te he dicho antes, te voy a hablar de un mazo de tarot que se supone que nunca existió. O tal vez sí, o tal vez no. Vamos a ello. El mazo del que te voy a hablar hoy le tenemos modernizado, actualizado, gracias a los Carabeo, en esta edición que llamaron Tarot del Renacimiento. Los arcanos menores van por libre, no tienen nada que ver y no son históricos, ni recreaciones históricas. Los arcanos mayores sí. ¿Y de qué mazo es este del que estoy hablando que se supone que nunca existió? Pero que sí, pero que no. Pues es el tarot de Carlos VI, el rey loco de Francia. En la versión que han hecho, que hicieron en su día los Carabeo, pues tiene esta trasera. Y tiene unas cartas que, como has podido ver antes, pues son muy reconocibles. El tarot de Carlos VI podemos decir, sin ningún género de dudas, que es un mazo de tarot que jamás existió. Nunca existió. Nunca se hizo un mazo de tarot para el rey de Francia, Carlos VI. Es uno de los mazos más famosos de tarot. Pero es una pura leyenda. Nunca existió. Y su nombre se basa en un error del mal llamado tarot de Carlos VI. Se conservan en la Biblioteca Nacional Francesa 17 de las 78 cartas o arcanos que lo componen, que son 16 arcanos mayores y la sota de espadas. La sota de espadas no la emplearon en este mazo en los Carabeo, así que no te la voy a enseñar. Pero de los arcanos mayores sí que nos han llegado unos cuantos. Y el resto de los que vas a ver aquí son recreaciones también. 16 arcanos mayores y una figura de la corte, una sota de espadas, es lo que ha quedado de este mazo de tarot mal llamado de Carlos VI. Carlos VI fue rey de Francia entre 1368, mediados del siglo XIV, y 1422, principios del siglo XV. Vale. Pues este rey no fue el destinatario de estas cartas, que se ejecutaron, que se realizaron, que se crearon en el norte de Italia y no en Francia. Y además se hicieron tiempo después, tras el reinado de este rey de Francia. O sea que no hay por dónde pillarlo, las asociaciones están todas mal hechas. Y a eso es lo que vamos a dedicar unos minutos hoy, a desvelar este tema y a indicarte cuál es la verdad para que nadie te pueda mentir, para que nadie te pueda decir a ti, uy, es que esto es así, para que tú ya sepas que eso no es así, por mucho que te intenten decir. Para entender todo este embrollo nos tenemos que remontar a hace mucho tiempo, como te decía antes, al siglo XIV, 1300 y pico, mucho antes también de que Cristóbal Colón llegara a América, mucho tiempo antes también de que se creara el primer mazo de tarot como tal, mazo de tarot. Y la figura clave en todo esto se llama Jacquemin Gringoner, o Gringoneur, pronunciado así a la castiza, a la española. Esta persona fue un pintor de una de las barajas que ha dado origen a todo esto. Verás, es pintor, como te decía. Y en un registro, en el libro de las cuentas, en un registro, me hicieron una línea, en un apunte, en el libro de cuentas reales del rey Carlos VI de Francia, el tesorero del rey, que se llamaba Charles, espera, lo tengo aquí escrito, Charles Poupart, esto lo tengo que consultar porque este nombre no se sé de memoria. Charles Poupart, en el año 1392, repito, 1392, escribe:
a Jacquemin Gringoner, el pintor que te decía antes, por 3 juegos de cartas dorados y en diversos colores y divisas, hechos para el esparcimiento de nuestro infortunado rey Carlos VI, 56 soles de París. Los soles eran el tipo de moneda que usaban en aquella época en ese sitio. Como quien dice euros o dólares, pues en aquella época eran los soles de París. Y le pagaron 56 soles a este pintor, Jacquemin Gringoner, por hacer 3 juegos de cartas dorados en diversos colores y divisas para el esparcimiento del rey Carlos VI. Vale. Yo creo que más que menos a estas alturas de la vida ya casi todos conocemos o hemos oído hablar del trabajo del historiador Thierry de Paulis. Vale. Según él, el término colores hace referencia a los pigmentos empleados en las cartas, mientras que el término divisas hace referencia a los palos de cada mazo, lo que conocemos hoy en día como diamantes, corazones, picas y tréboles. Esto se debe a que el uso de la palabra divisa en referencia a un lema familiar heráldico, lo que es la heráldica nos lo dice, no aparece antes del siglo XVI. 16, repito. Por tanto, lo que el señor Gringoner, el pintor, realizó fueron 3 mazos de cartas de juego, 3 barajas francesas parecidas a las que hoy en día podemos encontrar en un casino o en un torneo de póker, por ejemplo. También hay que añadir que de ese texto también dio origen a otra falsa hipótesis. Y esta fue muy popular en Francia y repetida por un montón de historiadores en el siglo pasado. Y esto es que las cartas se inventaron para distraer la locura del rey, quien por entonces pasaba una grave crisis de su enfermedad. No reconocía a sus familiares, se encerraba a jugar interminables partidas con una de sus favoritas, que se llamaba Odette. Odette, no me acuerdo el apellido. Pero vamos, que las cartas se inventaron para él. Tela. Sabemos también que no es así, ¿vale? La historia nos ha demostrado que no es así, que las cartas no se inventaron para el rey Carlos VI. Y tampoco se inventó un tarot llamado así, Carlos VI. Así pues, como hemos visto, Jacquemin Gringoner pintó 3 juegos de cartas de baraja francesa, de baraja de póker. Entonces, te preguntarás con toda la razón del mundo, ¿por qué narices se llama tarot de Carlos VI? Pues porque el nombre de tarot de Carlos VI se ha conservado por conveniencia, por interés, por darle una hilazón, algo que lo mezclara así, que lo diera una pátina especial de realeza, ¿verdad? Que eso siempre da así un saborcillo especial. Bueno, pues eso se ha mantenido también por lo que te digo, conveniencia o interés, a pesar de que se sabe a ciencia cierta que es totalmente erróneo. Este tarot se regaló al monarca francés Luis XIV en el año 1711. Cuidado, vaya salto de tiempo ahora, 1711. Y se lo regaló François Roger de Guigners, más o menos, pronunciado mal, lo siento, que era un coleccionista y un erudito, y que era también el tutor de los niños de Luis XIV. Del tutor de los nietos, perdón, nietos de Luis XIV. Ya en el siglo XVIII, unos años después, porque esto estoy hablando de 1711, la gente acudía a París a admirar estas cartas, los originales de estas cartas. La confusión entre este mazo de tarot, estas cartas, y el nombre del rey Carlos VI se debe sobre todo a Constant Lever, que vivió a finales del siglo XVIII, principios y primera mitad del siglo XIX. Y que fue quien erróneamente, no sé si con buena intención o con mala intención, eso no te lo sé decir, pero fue el quien erróneamente quiso ver en estas cartas las correspondientes a Jacquemin Gringoner. O sea que según él fue Jacquemin Gringoner quien pintó estas cartas que te estoy enseñando poco a poco. Y le llamó, según lo que hemos visto antes, como se le pagó a Jacquemin Gringoner por pintar esas cartas para el rey Carlos VI, y como según Constant Lever esas cartas eran estas, pues este es el tarot de Carlos VI. Y ese nombre, por desgracia, cuajó. Se hizo popular y su uso se extendió.
sin que hubiera comprobaciones por parte de nadie de si realmente lo que dijo este Constant Lever era verdad o no. Es decir, si estas son o no son las cartas que pintó Jacquemin Gringoner. Nadie lo comprobó. Y se sabe a ciencia cierta que esto no fue así. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta. Si Jacquemin Gringoner no hizo mazos de juego, hizo mazos de póker, para entendernos, pero no hizo estas cartas, entonces este tarot que se llama de Carlos VI, pero que no es de Carlos VI, ¿quién lo hizo? ¿De dónde sale este mazo de cartas? Porque no va a salir de la nada, ¿verdad? Alguien lo tuvo que hacer. Vale, pues vamos a ir. Para encontrar la respuesta a esto tenemos que apoyarnos en el trabajo de otros estudiosos, de otros sabios del mundo de tarot. En este caso, Giordano Berti, que seguro que le conocéis. Vale. Giordano Berti escribió, muchos estudiosos han demostrado que la vestimenta de los personajes que vemos en estas cartas, del llamado tarot de Carlos VI, no corresponden a esa época, sino que es el mismo tipo de ropa, es el mismo tipo de vestimenta que lo que utilizaban los nobles de la corte estense, de la familia d'Este, de apóstrofe Este, en Ferrara, durante los años de 1470 a 1480, más o menos, menos más. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XV, 1470-1480. La nota, te recuerdo que la nota en el Tesoro es del año 1392. La vestimenta corresponde a 1470-1480. 100 años después hay un baile, hay una diferencia de 100 años. El término estense se refiere a la famosa familia d'Este, que dominó Ferrara en aquella época. Y de ahí viene el verdadero nombre de este mazo, que no es otro que el tarot Stensi, que es famoso y conocido también con este nombre, y no solo como el tarot de Carlos VI. De hecho, hay incluso quien piensa que el tarot, como tal, nació en Ferrara y no en Milán. Algunas de las fechas que datan el nacimiento entre comillas, por supuesto, de algunos mazos de tarot son confusas debido al paso de los siglos, porque estamos hablando de antes de que Colón llegara a América. Fíjate ese llovido. Bueno, pues el tarot de Visconti Modrone, Visconti, está fechado más o menos 1440, un poco más para adelante, un poco más para atrás. Mientras que el tarot Ferrara, que hizo Jacopo Sagramoro, es de 1441. 1440-1441. Tenemos un baile de un año en casi ya 6 siglos. En 6 siglos, un año de diferencia, podemos decir que no es nada. La familia de este, sí. La familia de este. Te decía antes que la familia de este es la que más o menos creó, para la que se creó este mazo, mejor dicho. Eran unos mecenas, como lo fueron también los Visconti en su feudo de Milán. Bueno, pues esta gente estaba en Ferrara, la familia de este. Y eran unos buenos mecenas que en su época hicieron lo que otras familias, mazos de tarot, pintar, a financiar a artistas para que hicieran también mazos de tarot. Y entre ellos pues está el tarot de Ferrara, que te decía antes, de Jacopo Sagramoro, del año 1441, el tarot Stensi de 1470, el tarot Ercole d'Este de 1473 y dos que seguro que conoces. Uno es el tarot Solabusca de 1491 y también, espera que lo cojo, que lo tengo aquí, que esto es una edición moderna, el tarot de Mantegna, que me lo has visto utilizar en alguna ocasión. A ver, están las cartas, quitamos los papeles aquí. Este tarot, este mazo de tarot, sin estos reflejos metálicos, ¿vale? Lo que son las imágenes. Estas imágenes, hay dos versiones del tarot de Mantegna. Una que se llama serie E, se creó en 1465. Y la otra, llamada serie S, se creó en 1485, con una diferencia de 20 años.
Es decir, ya ves que hay unas ciertas, se puede decir que unas ciertas semejanzas también con los ropajes que hemos visto en el tarot Stensi. Fíjate, ahora que lo tiene más o menos reciente. Mira. Ciertas semejanzas, ¿vale? Lo dejamos así, no digo exactitudes, no digo que sea lo mismo. Te voy a repetir, porque sé que el tema de las fechas puede ser un poco locura. Te voy a repetir los nombres de los mazos de tarot, hechos en Ferrara. El tarot de Ferrara, el tarot de Manteña, el tarot Stensi, el tarot Hércole d'Este, el tarot Manteña, la otra serie, y el tarot Solabusca. Eso se creó en Ferrara. Luego están los tarots Visconti de Milán, que son también de esa época del nacimiento, de la creación del tarot. Como te decía antes, el término Stense o Stensi, que es como se llama este mazo de tarot, hace referencia a la familia de Este, que era la que regía en la corte de Ferrara. Y este nombre sí que corresponde con toda propiedad a este mazo de tarot que conocemos mal con el nombre de tarot de Carlos VI. Porque la mejor manera, repito, la mejor manera de llamar a este mazo de tarot, fíjate qué bonita es esta luna, la mejor manera de llamar a este mazo de tarot Stensi. Lamentablemente, a acabar con tantos y tantos años de falsa atribución es casi imposible. Y como te decía antes, el nombre de tarot de Carlos VI, por desgracia, cuajó y se hizo popular. Así que este mazo no se ha dado en conocer, no ha llegado a conocerse como tarot Stensi, más que por pocas personas, y la mayoría de la gente lo conoce mal como el tarot de Carlos VI. En 1967, esto es algo que he investigado, Yves Klein, especialista en arte de pintura en miniatura, dio fin a una investigación muy minuciosa que llevó durante mucho tiempo, y en ella dejó claro que estas cartas no eran de la escuela veneciana, como otra gente había dicho, ni tampoco son de la escuela milanesa, escuela que, como ya te he dicho antes, es la de los Visconti. Vale. Klein hizo notar las numerosas semejanzas con los restos de una baraja del siglo XV, 1400 y pico, volvemos a decir, que se hizo en Ferrara, volvemos a decir, y que se conserva en el Museo del Castel Ursino en Catania, en Sicilia. En fechas más recientes, otra persona muy relacionada con el mundo del tarot, que es Michael Dammett, comparó las cartas de la Biblioteca Nacional de París con las del Museo de Catania y afirmó, sin lugar a dudas, según él, la semejanza entre las ilustraciones y los adornos que demuestran que el famoso tarot de Carlos VI fue pintado en Ferrara para la familia de este en el siglo XV. En el año 1987, Michael Dammett organizó junto a Giordano Berti, que mencionaba antes, y a Andrea Vitali, que es otro estudioso del tarot, una gran exposición en el Castello d'Este, en Ferrara, que se llamaba Tarocchi, Gioco e Magia a la corte degli Stensi. Es decir, el tarot, juego y magia en la corte de los Stensi. Y ahí ya digamos que se hizo más público, se difundió aún más todo este precioso bagaje histórico que ha estado oculto y que ha impedido que estas cartas reciban ya no solo el reconocimiento, sino el nombre que realmente le corresponden de tarot Stensi. Así que no es el tarot de Carlos VI, no es el tarot del Renacimiento, es el tarot Stensi. Llama a las cosas por su nombre y es mejor para todos. Si te interesa saber más de esto, que puede ser, que sé que hay algunos de vosotros a los que sí os gusta la historia y por eso he hecho este vídeo, te voy a recomendar 4 libros. Por un lado, lo que te decía antes del registro de la Cámara de Cuentas de Charles Poupart, que era el tesorero del rey Carlos VI, del año 1392. ¿Vale? El registro de la Cámara de Cuentas de 1392. Luego tienes el libro Tarot, Juego y Magia de Thierry de Paulis. Tienes también el libro Historia del Tarot de Isabel Nadolny, que me lo has visto aquí en alguna ocasión. Y luego un buen libro de historia universal para
todo lo que tiene que ver con los diferentes años y demás, también te puede venir muy bien una buena enciclopedia de historia universal. Y luego aparte leerte el resto de libros de Thierry de Paulis o de Giordano Berti o de Michael David. Ahí puedes encontrar mucha variada e importante información sobre este tema tan especial. Voy a dejarte así unas cartitas así abiertas. Voy a buscarte la y ponemos aquí el sol y la luna, aquí, que son tan especiales y tan distintos. Aquí tenemos el sol y la luna. Y espérate, voy a ponerte la estrella. Y así tenemos los tres cuerpos estelares. A ver dónde está. Pum, pum, pum. A ver, como siempre, aquí. Fíjate qué diferencia. Vaya estrella más rara, ¿verdad? Al verla desnuda, que pensabas que era el mundo. Pues no es el mundo, es la estrella. Bueno, pues lo dicho. Aquí te dejo estas tres preciosas cartas de este mazo tan peculiar y que no existió, pero que sí que existe, pero que tiene otro nombre, pero que no es el nombre que todos conocemos. Curioso, ¿verdad? Espero que te haya resultado entretenido el vídeo. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.